Tengan todo buen día. Vamos a continuar con el plan de capacitaciones anual de la Oficialía de Cumplimiento para el año 2020. La última capacitación que nos toca revisar es la denominada prácticas consideradas sospechosas. ¿De qué se refiere esto? Bueno, vamos a ver algunos casos a nivel mundial que han generado algún tipo de problemas con el tema de la prevención de lavado de dinero y activos y ver cómo fueron las repercusiones que tuvieron en los sujetos obligados, ¿verdad? De manera introductoria, tenemos como antecedentes que dentro de nuestras normativas y específicamente en las normas técnicas para la gestión de riesgos, que son la NRP 08, que son aplicables a todos aquellos sujetos obligados en el rubro financiero, se encuentra la definición de operaciones irregulares o sospechosas, que son todas operaciones poco usuales que se encuentran fuera de los patrones de transacciones habituales y las que no sean significativas pero sí periódicas, sin fundamento económico o legal evidentes, y todas aquellas operaciones inconsistentes que no guardan relación con el tipo de actividad económica del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primeramente nos vuelve a hacer la salvedad, que también lo recoge la ley contra el lavado de dinero, que no importa el monto de las operaciones para ser considerada una operación sospechosa. Por su naturaleza, por su monto, van a haber operaciones que nos van a llamar un poco más la atención que otras, pero eso no es ninguna condicionante con respecto para poder ser consideradas inusuales aquellas operaciones o aquellas transacciones que tengan un valor económico menor o que sea un valor que incluso lo toman ellos como que no sean significativos, ¿verdad? Con esto está quedando claro y definido que no importa el valor y nosotros siempre vamos a tener que considerar las operaciones irregulares o sospechosas si en ellas concuerdan algún tipo de elementos que los vamos a ir revisando y va dilucidando algunas inconsistencias dentro de la presentación de la información que los clientes nos presentan a nosotros para la realización de cualquier tipo de operación de formalización, ¿verdad? También dentro de las recomendaciones del GAFI, recordemos que en algunas ocasiones hemos hablado acerca de las 40 recomendaciones del GAFI, específicamente en la recomendación número 20, habla que todas las legislaciones de los países deben incluir los requisitos para reportar actividades sospechosas. Nosotros como país no estamos exentos de eso. Tenemos la regulación para poder reportar operaciones inusuales y sospechosas y de forma interna como FOSAFI contamos dentro de nuestro manual de políticas y procedimientos para la prevención del delito de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo con una serie de medidas, de instrumentos, de procesos, los cuales buscan la prevención y el reporte de aquellas, de aquellas actividades que se consideren sospechosas. Asimismo, en la estimación de los organismos internacionales es que las actividades ilícitas de organizaciones criminales globalmente producen alrededor de 60 billones de dólares anuales. Estas son cifras que se van actualizando conforme pasa el tiempo y como en alguna vez también lo hemos conversado, todas las asociaciones y las instituciones le prestan un especial cuidado al tema de prevención porque el día con día las organizaciones criminales van generando o van explorando nuevos métodos para lograr la vulneración de controles y con ello poder llegar a la introducción de dinero en efectivo que ha sido producto de actividades que son completamente ilícitas. Todas las instituciones financieras y no financieras también están obligadas a sus empleados a que deben acatar y cumplir con las normas y los programas diseñados para la prevención y detección de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Esto es la obligación que se tiene de generar un plan anual de trabajo, un plan anual de capacitaciones, del cual se debe de ir trabajando de la mano tanto los empleados como las administraciones de las instituciones para procurar la prevención en el tema de lavado de dinero y activos. También la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, OEA, define como operación sospechosa a toda transacción efectuada o no que sea compleja, insólita, con patrones transaccionales no habituales, significativas o no significativas,
pero periódicas que no tengan un fundamento económico legal aparente. Si vemos las definiciones son bastante similares y se hace énfasis en que son aquellas operaciones en las que tienen algo inusual, algo que no es normal o que no se está cumpliendo con el giro normal de la institución, de la persona, de la empresa que habitualmente realiza operaciones con nosotros, en este caso pues con FOSAFI. Es de tener el cuidado de saber cuándo o alertarnos cuando se nos están presentando documentos o información que aparentemente no es usual o que aparentemente no es real. Eso es lo que nosotros debemos de tener como bastante cuidado, ¿verdad? Y volvemos al caso que no importa la cuantía, significativas o no, pero periódicas, es decir, podemos ser objeto de que se nos esté depositando de forma constante algún valor de dinero que no necesariamente sean cantidades arriba del umbral, pero sí el accionar y la forma de proceder con respecto a los sujetos que están realizando las operaciones no es la correcta o no es la habitual, de acuerdo con el comportamiento que ellos han venido teniendo en la relación comercial con nosotros. Veamos un poco la importancia acerca del ROS, el reporte de operación sospechosa. Nosotros de forma interna contamos con un reporte previo en el cual las áreas de negocio de la institución o cualquier empleado que se dé cuenta de alguna operación o alguna negociación en la que se pueda ver o denotar que existen elementos que no son consecuentes al giro, que no son normales, pueden alertar y pueden reportar al oficial una tentativa de operación sospechosa o un aviso de operación sospechosa. El procedimiento habla de que se revisa con el jefe inmediato y en acuerdo con el jefe inmediato se envía a la oficialía y es la oficialía la que va a realizar las valoraciones necesarias para ser considerado formación de un ROS, formación de un reporte de operación sospechosa, y con esto enviar a la Fiscalía General de la República que no es normal lo que está sucediendo, cómo está funcionando, y en base a eso pues ellos proceder de acuerdo a la ley, ¿verdad? Es importante mencionar que el ROS no es una denuncia, pero sí es un paso preliminar, que no se tiene certeza total de que se trate de un delito, da una alerta y lo escala a las autoridades. ¿Por qué es importante? O sea, no creamos que cuando se da un aviso de un ROS o de unas conductas o de unas acciones que no se consideran típicas, con eso se está poniendo una demanda o una denuncia. No, esto es alertar primeramente de forma interna lo que está sucediendo para la aplicación de controles, valoraciones respectivas y entonces tomar decisiones que no las tomamos, nosotros nos quedamos únicamente con dar aviso a la Fiscalía General de la República por medio de la UIF. Será la UIF la que lleve el procedimiento penal correspondiente en caso de formación de causa o en caso que los elementos sean suficientes para poder generar un reporte, ¿verdad? O una demanda o una denuncia o solicitar más información. Eso lo tenemos que tener bien claro, que no estamos denunciando, sino que estamos avisando. Es una medida de aviso, no es una denuncia. Los bancos deben identificar plenamente con número de identidad, nombres y apellidos a los clientes y en lo posible a todas las personas que tienen que ver con el negocio, empleados y socios. Esto es la aplicación de la debida diligencia. En el tema de prevención de lavado todo va de la mano, todo es concatenado, ¿verdad? Nada es aislado y todos los esfuerzos suman para un resultado final que buscamos, que es la prevención, la mitigación y la reducción del riesgo en materia de lavado de dinero y activos. Por lo tanto, los bancos están obligados, nosotros, si bien es cierto, no somos banco como tal, pero somos una institución con actividad financiera, también estamos llamados a la identificación plena y para eso nosotros cumplimos con la política de conocimiento del cliente. Al cumplir con la política de conocimiento del cliente, esta será la primera herramienta que nosotros tengamos para poder identificar alguna señal que nos permita identificar un ROS o una operación sospechosa, perdón, que nos permita formar un ROS, identificar alguna operación que no sea
totalmente clara, que no sea totalmente transparente y que genere algún tipo de duda real, razonable, para poder dar inicio a una formación de un reporte de operación sospechosa. Se debe determinar claramente la relación o el rol existente entre las personas vinculadas, de tal forma que se logre identificar el rol que desarrolla cada una de ellas en los hechos y operaciones reportadas. ¿Qué vemos acá? Debemos de conocer, identificar y manifestar cuál es el interés de la persona que quiere hacer la operación con la institución. Tenemos que lograr entender y saber por qué nos quiere hacer esta operación con nosotros, cuál es su interés genuino, si es la compra de un activo, pues entender qué es la adquisición de un bien, si es la cancelación de un crédito, conocer cuál es la intención de la cancelación de un crédito. En el tema jurídico puede ser el pago de un desgrave, entender también a qué nos referimos o por qué estamos cancelando los inmuebles y tratar en la medida de lo posible de llegar a conocer con suficiente tranquilidad el objetivo de la operación que nos están pidiendo con la institución. También se deben determinar posibles cambios de actividad económica del cliente, zonas donde se desarrolla, ingresos y el nivel de educación alcanzado, de tal forma que se puede interpretar la realidad económica y financiera de una persona natural o jurídica, estableciendo si las operaciones realizadas no se ajustan al perfil o segmento económico del cliente. Nosotros en las entrevistas que tenemos, en la negociación que nosotros iniciamos con los clientes, evidentemente nosotros los vamos conociendo, nos vamos llenando de información. Yo siempre voy a decir que la información nunca está de más, que entre más información tenemos, eso es mejor para nosotros. Eso es tener contar con elementos suficientes para realizar análisis y para llegar a conclusiones, tanto positivas como negativas, acerca de el cliente con el que vamos a realizar algún tipo de operación o de transacción. Por lo tanto, es bien importante conocer estos temas, aplicar los controles internos que nosotros poseemos dentro de los formularios internos que nosotros utilizamos. Se encuentra esto de la actividad económica, se encuentra la zona donde se desarrolla el cliente, su domicilio, también se encuentran los ingresos y también podemos darnos cuenta cuál es el giro natural de las operaciones, en el caso que no sea asalariado, de la empresa o el negocio por medio del cual el cliente obtiene los fondos con los cuales nos está manifestando que va a cumplir la obligación que adquiera con FOSAFI. También es importante cuando son el tema de las remesas, saber de dónde provienen, saber la frecuencia con la que reciben ellos unas remesas, y esto, o sea, el no completar este tipo de información también puede generar que nosotros tengamos elementos para decir la conducta no es recurrente, la conducta no es típica, hay algo que debemos de revisar mejor, hay algo que debemos hacer de otra forma, y que es lo que nos va a permitir el conocimiento del cliente y, como yo les he venido manifestando, alertarnos o sabernos que estamos en presencia de alguna actividad que no es usual y que no corresponde a lo que el cliente realiza normalmente. También muy importante, y creo que en esto sí hemos venido haciendo énfasis a lo largo de todas las capacitaciones, que es necesario determinar el origen y el destino de los recursos, identificando los productos financieros, montos, zonas, fechas y en lo posible a las personas que se realizan las operaciones, con el fin de establecer el posible delito. ¿Qué quiere decir con esto? El completar el tema de origen de fondos, el saber de dónde provienen los fondos por medio de los cuales se van a cancelar, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que si pedirle una copia de una aprobación de un crédito, pedir una copia de un cheque, pedir una copia de una libreta de banco con un estado de cuenta, eso es ir más allá de la ley o es hasta cierto punto incomodar al cliente. Pues no, eso es lo que la ley nos manda a nosotros hacer. Investigar en la medida de lo posible, tener la mayor certeza con respecto a las operaciones que se están realizando, al origen de los fondos con los que se van a materializar las operaciones, los pagos, las compras, las cancelaciones, y en base a ello nosotros estar
con la certeza de que no se provienen de alguna actividad relacionada con el tema de lavado de dinero y activos. Eso es lo que nosotros buscamos a grandes rasgos con el tema de la solicitud de información. Ahora quiero poner un par de ejemplos a nivel internacional, consecuencias de la omisión del ROS, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, no, ¿para qué voy a alertar? Yo voy a quedar como involucrado en esto, realmente yo no tengo la certeza de lo que voy a decir, y no es así, ¿verdad? Sino que es una simple alerta, o sea, es una simple intención de decirle a la institución, mire, revisemos esto porque hay bastantes cosas en las que creemos que podemos estar en presencia de una operación que no sea usual. El banco ING, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Holanda, algunos clientes de la firma bancaria lavaron cientos de millones de euros porque no había regularidad en la supervisión. Esa información la corroboró el ente investigador con correos electrónicos y documentos, por lo que acusó como implicados al Departamento de Negocios, Auditoría Interna y Cumplimiento de la firma bancaria. La justicia de Holanda acusó al banco ING de ese país por permitir actividades de lavado de activos. Además, obligó el pago de una histórica multa de 775 millones de euros por las deficiencias registradas por su filial holandesa entre el 2010 y el 2016. ¿Qué fue lo que hubo acá? No se tenía la normativa suficiente como para poder dar seguimiento y alertar, y tampoco se realizaron las actividades que les correspondía a cada uno de los departamentos. En pocas palabras, se omitieron procesos, se omitieron controles y no se dio aviso. Entonces todo esto hubiese sido de otra manera si se hubiese dado aviso a las instituciones correspondientes, a las entidades encargadas de la supervisión, y a raíz de eso el banco tuvo una multa de 775 millones de euros. También el banco británico HSBC enfrentó un escándalo en el 2012 por no rastrear la procedencia ni las características de las transacciones, dejando infiltrar dinero proveniente de los carteles de la droga. Error por el que tuvo que pagar una multa récord de 1.920 millones de dólares. La firma bancaria reconoció que no invirtió los suficientes mecanismos para detectar movimientos de lavado de dinero, que incumplió las normas e ignoró las alertas, pese a estar localizado en un país que enfrenta una crisis por narcotráfico. Entonces aquí volvemos a ver otro ejemplo, no se realizaron las actividades en su momento, no se realizaron la supervisión, la revisión de documentos, y derivado de eso se tuvo una multa y se tuvo un riesgo para el banco de 1.920 millones de dólares. También el banco holandés Rabobank, en juicio, la firma bancaria admitió que tenía un deficiente programa contra el lavado de activos y permitió que se depositaran 370 millones de dólares en efectivo, imposibles de rastrear. Esta sanción es una de las mayores impuestas por Estados Unidos por lavado de activos y financiación del terrorismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que cuando Rabobank supo que un número considerable de las transacciones de sus clientes indicaba tráfico internacional de narcóticos, crimen organizado y actividades de lavado, optó por mirar hacia otro lado y encubrir las deficiencias. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, los empleados del banco holandés ocultaron información en los investigadores durante casi 5 años, entre 2009 y 2012. Rabobank pagó una multa de 370 millones de dólares por dejar introducir a su sistema financiero millonarias sumas provenientes del narcotráfico mexicano. ¿Qué pasó acá? No se cumplieron con los controles. Se omitió los anuncios, se omitieron controles y eso generó que 370 millones de dólares en efectivo no estuvieran rastreados. También Citigroup, con su filial mexicana, en 2013, la firma pagó casi 100 millones de dólares a las autoridades federales de Estados Unidos por negligencia y la falta de supervisión en la filial mexicana del banco, que permitió a clientes incurrir en lavado de dinero. Banamex violó la ley de secretos bancarios de Estados Unidos y al parecer permitió más de 30 millones de remesas de Estados Unidos a México por un valor aproximado de 8.800 millones de dólares, según anunció el Departamento de Justicia. Aquí estamos también en presencia de otra omisión en el cumplimiento de
de los controles que se tienen y que se han diseñado para la prevención del lavado de dinero, lo que se incurre en sumas muy grandes de dinero en multas y consecuentemente responsabilidad penal de acuerdo a la justicia de cada uno de los países a donde se realizan las operaciones. Nosotros dentro de El Salvador tenemos legislación en la cual podemos ser objetos de sanciones penales en caso de omisión y de no aplicar correctamente los controles y de ocultar, pues obviamente, algún tipo de información que nosotros tengamos y que sea quizás pueda generar algún tipo de insumo para la justicia y buscar la investigación de estos delitos. A continuación les voy a poner un pequeño video para cerrar esta capacitación acerca de cómo funciona esto del ROS. Cualquier duda, cualquier consulta, pues estoy a la orden para que podamos seguir aprendiendo y seguir generando una cultura sólida y eficiente de prevención en materia de lavado de dinero, de activos y financiamiento al terrorismo dentro del FOSAFI. Se entiende que una operación es inusual cuando presenta condiciones de complejidad inusitada, injustificada o aparenta no tener justificación económica u objeto lícito. La operación o transacción de características inusuales alcanzará calidad de sospechosa cuando el cliente se niegue a proporcionar mayor información o cuando las explicaciones y los documentos presentados sean marcadamente inconsistentes, incorrectos o no logren eliminar la duda que tiene el sujeto obligado. El Manual de Procedimientos Operativos presenta un listado de operaciones inusuales vinculadas al delito de legitimación de ganancias ilícitas, que sirve como referencia para que los sujetos obligados puedan formular su propio análisis. Cualquiera de estas operaciones inusuales constituye una señal de alerta, tal como se ilustra en el siguiente ejemplo. Una organización criminal dedicada al narcotráfico requiere lavar $150,000, pero necesita que un testaferro realice la tarea de legitimar esos fondos a través de la colocación en diferentes productos financieros. Por eso, contactan a Don Richie, un mecánico que, tentado por la posibilidad de ganar dinero fácil, acepta ser palo blanco de los narcotraficantes. Don Richie tiene una cuenta corriente en el Banco de la Fortuna, pero desde hace 5 años no realiza transacciones significativas y su cuenta prácticamente se encuentra inactiva. Sin embargo, cuando los criminales le entregan los $150,000, Don Richie deposita parte del dinero en su cuenta corriente, realizando varias transacciones por montos inferiores a $10,000. Operación inusual. Clientes que depositan pequeñas pero frecuentes cantidades de dinero en efectivo, constituyendo importantes relevantes la suma de todos los depósitos. Don Richie, además, abre una caja de ahorros en el Banco de la Fortuna, con un depósito inicial de $5,000 en efectivo. Y luego, diferentes personas depositan en esta misma cuenta montos inferiores al umbral de los $10,000, desde varias sucursales en distintos puntos del país. Operación inusual. Cuentas que reciben ingresos en efectivo, depositados por numerosas personas y o desde distintas oficinas o localidades. Asimismo, Don Richie destina $8,000 para abrir un fondo de inversión en una entidad que integra el grupo financiero del Banco de la Fortuna. Durante los meses siguientes, Don Richie compra cuotas de participación en este fondo, pagando en efectivo mediante transferencias desde su caja de ahorros y su cuenta corriente. Operación inusual. Cliente que realiza compras de títulos en gran número o de elevados importes y el sujeto obligado sospecha o tiene certeza de que su nivel económico no se lo permite. Por otra parte, Don Richie adquirió 3 créditos de consumo a sola firma con el Banco de la Fortuna y luego transfirió el dinero de los préstamos a 3 cuentas de una misma persona en el Banco Millonario. Poco después, Don Richie canceló los créditos en efectivo antes de que se cumpliera el plazo establecido. Operación inusual. Clientes que procedan a cancelar sus préstamos, créditos, especialmente los que han registrado incidencias de forma imprevista, anticipada y sin razones conocidas. Don Richie, en complicidad con otro testaferro, abre una sociedad pantalla con documentación falsa. El testaferro, como representante legal, toma un seguro contra robo, pero a los pocos meses cancela la póliza de seguro de manera inesperada, argumentando cierre de negocio. Operación inusual. Cancelación anticipada de una póliza de seguro que ampara bienes de monto considerable por parte de una empresa que manifiesta como causa el cierre de sus negocios, sin una justificación comercial o financiera clara o razonable. Cuando el sujeto obligado esté frente a una operación que tenga las características de inusualidad, deberá pedir información adicional al cliente sobre el origen y el destino de los fondos, así como también sobre el objeto de la operación y la identidad del beneficiario económico.
Durante el proceso de análisis y verificación, el funcionario responsable del sujeto obligado deberá dejar constancia escrita no solo de la información obtenida, sino también de las observaciones y de los juicios de valor realizados durante dicho proceso. El sujeto obligado debe reportar la operación sospechosa a la Unidad de Investigaciones Financieras mediante el formulario ROS, refrendado por el funcionario responsable y acompañado de todos los antecedentes. Una vez remitido el reporte de operación sospechosa, el sujeto obligado deberá esperar instrucciones de la Unidad de Investigaciones Financieras. Mientras tanto, mantendrá la relación comercial con el cliente, a objeto de proporcionar información complementaria que la Unidad de Investigaciones Financieras podría requerir, o la que el sujeto obligado considere necesario facilitar, aún sin previo requerimiento. Se prohíbe poner en conocimiento del cliente el reporte de la operación sospechosa y el monitoreo posterior. La legitimación de ganancias ilícitas es un problema de todos, y es deber de todos combatirla. Bueno, agradeciendo a todos su atención. Si bien es cierto, es un video de una legislación extranjera, pero se apega mucho a los controles y a la normativa que nosotros también tenemos dentro de nuestro país. Así que reiterando, cualquier duda, yo quedo a sus órdenes, mi correo electrónico, y cualquier cosa estamos a la orden, ¿verdad? Muchas gracias por su atención.